vamos a hablar sobre el valor de las acciones. Y el valor de la acción, la verdad es que se puede definir con muchos diferentes modelos. El día de hoy voy a hablar sobre el modelo de evaluación de dividendos, aunque en realidad pues existen muchos diferentes modelos para hacer la evaluación de las acciones, ¿no? Los modelos de evaluación de dividendos. ¿Ok? Y entonces el modelo de evaluación de dividendos se basa en traer a valor presente los dividendos para de esa manera determinar el precio de nuestra acción. ¿De acuerdo? El creador de este modelo de evaluación de dividendos, Dividend Discounted Model, fue un hombrecito llamado Gordon, Dividend Discounted Model, y él tenía como base tres diferentes postulados. Postulado 1, ahora sí que el postulado 1, el 2 y el 3. ¿Ok? En el postulado 1, él nos describía cómo hacer la evaluación de acciones que no tengan crecimiento en sus dividendos. En pocas palabras, acciones con dividendos fijos. Normalmente las acciones que pagan dividendos fijos son las acciones preferentes. Ay, yo como que creo que les estoy dando exceso de información porque a mí esto siempre me cabe. Ahí está. Ajá. Y entonces el primer postulado de Gordon dice que el precio de una acción está basado en el dividendo que ya sabes de antemano que vas a recibir porque es un dividendo fijo, entre la tasa de rendimiento requerida. ¿De acuerdo? El segundo, bueno, ok, vamos a hacer primero un ejemplo, ajá, de este primer postulado. Entonces lo tenemos por aquí, ¿no? El rendimiento de un inversionista, el rendimiento requerido de un inversionista es del 10%, entonces R es 10%. Si el dividendo que paga esta acción es de 2 pesitos, pues D, no me importa en qué momento, porque pues es fijo y entonces el mismo siempre es de 2 pesos. Ajá. ¿Cuánto estará dispuesto a pagar el inversionista por esta acción? Entonces queremos saber cuál es el precio de esta acción. Y como solo tenemos un solo dividendo y la tasa de rendimiento, pues sabemos que nos estamos refiriendo al primer postulado de Gordon. Y entonces determinar el precio de esta acción es muy fácil, solo hay que dividir el dividendo entre la tasa de rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ese, por supuesto, es el modelo más fácil, ¿verdad? El más simple. Y aquí querría decir que yo pagaría, más bien el inversionista, pagaría 20 pesos por esta acción. ¿De acuerdo? Pero Gordon dice que la vida no es tan simple y entonces crea su segundo postulado, que es la evaluación de acciones con crecimiento constante. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿quiénes pagan un crecimiento constante? Pues generalmente son las acciones comunes que pagan dividendos variables o puede ser también dividendos mixtos. ¿Ok? O sea, una parte variable y una parte fija. Y entonces, decíamos, eso se refiere a las acciones comunes.
Y entonces el modelo cambia ligeramente, ¿no? Lo que Gordon dice es que el precio de la acción va a estar determinado por el siguiente dividendo que me paguen, dividido entre la tasa de rendimiento menos la tasa de crecimiento. ¿Hasta ahí correcto? Ahora, ¿cómo voy a saber cuál va a ser el próximo dividendo que me paguen? Ah, pues es muy simple. Voy a tomar el dividendo último que me pagaron y que ya conozco y lo voy a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento de esos dividendos. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo con ese segundo postulado. Es la tasa de crecimiento, precisamente. Muy bien. Ahora, el ejercicio es muy parecido al anterior. Dice, el rendimiento requerido de un inversionista es de 10% si el dividendo que pagó la acción fue de 2, o sea, el dividendo ya pagado fue de 2, y la tasa de crecimiento de sus utilidades se estima constante en 6%, ¿cuánto estará dispuesto a pagar el inversionista por esta acción? ¿Listo? Entonces, como les decía, pues en este caso, como ya hay un crecimiento constante, pues usamos el postulado 2 de Gordon y lo primero que tenemos que determinar es el dividendo 1, que yo les decía que se calcula con el último dividendo pagado por 1 más G. ¿Correcto, chavos? Y entonces lo que tengo que hacer es tomar el último dividendo que conozco, que es el de 2 pesos, el último que me pagaron, por 1 más 6%. Mi pronóstico dice que el próximo dividendo que me va a pagar la empresa es de 2 pesos con 12 centavos. Y ahora sí, el precio de la acción determinado con el segundo postulado de Gordon dice que es el dividendo 1 entre la tasa de rendimiento menos la tasa de crecimiento. Entonces, puedo tomar ese dividendo que acabo de calcular y dividirlo entre la tasa de rendimiento, que es 10%, menos la tasa de crecimiento, que es 6%, y entonces ahora sé que el precio de mi acción es de 53 pesos. ¿Correcto para todos? ¿Voy bien o me regreso? Todo bien. Todo muy bien. ¿Ok? Ahora, hay un último postulado en el caso del Dividend Discounted Model preparado por Gordon, donde habla de la evaluación de acciones con crecimiento no constante. Nada más voy a regresar tantito al anterior. Fíjense bien cómo con los mismos datos
todo lo que se incrementa el precio de la acción simplemente porque estás esperando un crecimiento en los dividendos. ¿Sí lo vemos? ¿Correcto? Ok, en el caso de la evaluación de acciones con crecimiento no constante, es una mezcla del valor presente y el postulado 2. Ok, también aplica para las acciones comunes, que son las que generalmente, pues, tienen un crecimiento constante o no constante porque paga dividendo variable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer rápidamente este último ejercicio del modelo con un dividendo no constante, ¿de acuerdo? Entonces, determina el precio de una acción con las siguientes condiciones. La tasa de rendimiento es de 20%. El dividendo por acción es de 2. La tasa de crecimiento de las utilidades de la empresa es de 21% para los siguientes 3 años. Entonces, del año 1 al 3 va a ser de 21%. Y posteriormente se espera que ya empecemos a crecer a un crecimiento constante en el futuro de 5%. ¿Listo, chavos? Tenemos ya nuestros datos y nuestro ejercicio. Muy bien. Ok, entonces, ahora que ya tenemos esos datos, yo les decía que este va a ser una mezcla de el valor presente y el modelo del postulado 2 de Gordon, ¿de acuerdo? Entonces, para la parte de valor presente voy a colocar aquí los diferentes años, voy a colocar el año 1, el 2 y el 3, que es cuando el dividendo crece a una tasa diferente al constante, ¿correcto? Pues voy a poner aquí el dividendo 1, aquí el dividendo 2 y el dividendo 3, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el flujo de efectivo o el monto del dividendo? Ah, pues el dividendo 1 va a ser el que acaban de pagar, 2 pesos, por 1 más la tasa de crecimiento no constante, que es 21%, ¿correcto? Y entonces el primer dividendo es de 2.42 pesos. ¿Es correcto para todos? Yo me perdí un poquito, Miss. ¿Podría repetirlo de nuevo, Yo por también favor? se me trabó la compu. Lo único que estoy haciendo es determinar el primer dividendo basado en el dividendo que ya conocemos. Entonces tomo ese dividendo que ya conocemos y lo multiplico por 1 más la tasa de crecimiento del primer año, que es 21%. ¿Listo? El siguiente año, pues voy a tomar el dividendo anterior y voy a hacer el mismo proceso, ¿no? Por 1 más la tasa de crecimiento que tenemos para el segundo año.
Y entonces el dividendo del segundo año va a ser de 2.93. Miss, ¿puedo volver a repetir lo que hizo? Ok, aquí estoy sacando con el dividendo 0, el dividendo 1, multiplicando el dividendo 0 por 1 más la tasa de crecimiento no constante. Ok. Y en el segundo, pues solo hago el mismo proceso, tomo el dividendo anterior por 1 más la tasa de... Perfecto, perfecto, ya vi, ok. Para que sea continuo. Ok, ok. Exacto. F es flujo de efectivo, como ya te contestaron efectivamente, Luis Humberto. Ok, a todos los que me escribieron, que hasta me mandaron su portafolio por correo, recuerden que ya está abierto ahí en Blackboard y que tienen que subirlo a Blackboard, ¿eh? Si no, no les va a contar. Ya sé que fue mi omisión, me queda claro, pero tienen que subirlo a Blackboard, por favor, porque apenas estoy viendo sus correos. Miss, ¿esto significa que el tercer año es de 3.54 pesos? Ese es el que no hemos sacado, ¿verdad? Pero ya te adelantaste y yo creo que sí. Es el dividendo anterior por 1 más la tasa de crecimiento no constante. Es que ya ve, tenemos orejas. Sí, ya los vi. ¿Listo, chicos? Y después lo que tenemos que hacer es sacar el valor presente de esos dividendos, del flujo de efectivo, con la fórmula de valor presente que va a ser, pues, el flujo de efectivo entre, paréntesis, 1 más la tasa de rendimiento, que es 20%, elevado, pues, al número de años. Esto es la fórmula de valor presente. Sí, es de mates financieras. Exacto. Y eso lo hacemos para cada flujo de efectivo. Muchísimo. Perfecto, Miss. Muy bien. Y sumamos esos valores. Pues ya tenemos la primera parte que les dije que era el valor presente, pues de los dividendos. Dividendos no constantes. Dice, en D3 ocupamos el dato de D2 y después de 2 ocupamos el dato D1, ¿no? Para sacar que los dividendos, sí. Ah, los dividendos. Sí. Ok. En N que puso el número de años, ¿verdad? En N puse el número de años, efectivamente. ¿Listo? Muy bien.
Y ya que tenemos la suma, voy por la segunda parte. Yo les dije que era una combinación del valor presente y el postulado 2. Entonces, para sacar la parte del postulado 2, que es el precio de la acción con crecimiento constante, ajá. ¿A partir de qué momento hay crecimiento constante? Después del dividendo 3, ¿verdad? Entonces hay que sacar el dividendo 4, que es cuando el dividendo ya crece de manera constante. ¿Cómo saco el dividendo 4? Ah, pues tomo el dividendo previo y lo multiplico por 1 más, pero esta vez el constante. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto me da? ¿Sí me dio 3.72 o no? Muy bien. Y ahora voy a calcular, acuérdense, el dividendo 4 es esta fórmula, ¿no? Nada más que, ay, chochochón, chochochón. Nada más que en vez de ser dividendo 1, pues es dividendo 4 y tomé el dividendo 3 para calcularlo, ¿no? Con el precio va a pasar lo mismo. Yo sacaba el precio 0 porque tenía el dividendo 1, pero aquí lo que tengo es el dividendo 4. Entonces, si yo saco el precio con el dividendo 4, va a ser el precio inmediato anterior. O sea, al inicio del año 4 o al final del año 3, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, tengo que calcular el precio al año 3. Y el precio al año 3 es ese dividendo 4 dividido entre el rendimiento, que es 20%, menos G constante, porque el dividendo 4 ya crece a G constante. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y entonces el precio de la acción en el año 3, ya con crecimiento constante, va a ser de 24.8. Pero yo no les pedí el precio en el año 3, se los pedí hoy, entonces hay que traer a valor presente el precio del año 3. ¿Cómo hago eso? Ah, pues el precio del año 3 entre 1 más la tasa de rendimiento elevado a la 3, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, 14.34. Muy bien, 14.35 me sale a mí, pero es lo mismo. Y entonces ahora sí sumo los valores presentes, el valor presente del dividendo no constante más el valor presente del precio con dividendo constante, y este resultado que tengo aquí es nuestro precio hoy. ¿Listísimo? Miss, ¿el 14.35 cómo lo sacó? ¿El que, perdón, mi amor? ¿El 14.35? Es el valor presente del precio 3. Sí. Andrea, el precio 0 es el valor presente del precio 3
más el valor presente de los dividendos no constantes. O sea, estos dos. 52. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Cómo sacó por último, Miss, el precio presente, perdón, el 20.45? Ajá, es la suma del valor presente de los dividendos no constantes Ah, ok, más perfecto. el valor presente del precio 3, del Disculpe. precio una vez que se vuelve constante el dividendo. ¿Listo, chavos? Y eso es todo. O sea, ahí acaba el tercer postulado. ¿Ok? Muy bien, ahora, yo les decía que